Está con nosotros Norma Arellano. ¿Cómo Hola, estás, Norma? muy bien, Bienvenida. Muy bien, muchas Muy gracias. alegre, muy amable. Sí, Muy buena la que de amarillo se Norma. viste, ¿verdad? Nos Eso. dijeron que es el color de la temporada, ¿eh? Muy Aquí bien, en Normita. Aunque esté lluviosa, pero hay Exacto. que estar veraniego, ¿verdad? Ay, sí, no importa que llueva. Oye, Claro. Norma, pues justo hablando de ropa, de colores, de todo esto, ahora que los niños regresan a la escuela, la fabricación de uniformes es un muy buen negocio y hay muchas escuelas que utilizan uniformes, por supuesto. Claro, claro. Mira, el fin de semana pasado di un curso y tuve la oportunidad de platicar con varios emprendedores y una de las emprendedoras me llamó muchísimo la atención. Su nombre es Alicia, una mujer muy trabajadora. Empezamos a hablar del curso, sobre todo lo que es la mercadotecnia y demás, pero ella empezó a contarme sobre su negocio y ella se dedica a hacer uniformes. Ahora que está la temporada, ya que están de vacaciones los muchachitos, pero van a regresar, como bien Claro. dice Lili, pues los papás tienen que hacer una inversión fuerte Sí. en lo que son los uniformes. Ella, junto con una empleada, tienen unas máquinas, ellas los maquilan, los bordan y utilizan telas de muy buena calidad. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención y lo que yo quiero compartirles a todos, pues principalmente es de que este es un negocio cíclico, de temporada. Sí, Exacto. Le va así muy es. bien ahorita, pero ¿qué va a Después. pasar después? Sí, Norma, y fíjate que es lo que yo te quería preguntar. Muchas veces este tipo de negocios nos ayudan como un apoyo extra a lo que ya hacemos. ¿Cómo tú nos puedes recomendar que los hagamos duraderos para el resto del año? Claro, Y platicando. que no pierdan a sus clientes. Platicando con Alicia me decía, bueno, a mí me va muy bien, hago muy buena venta y dicen por ahí que hay que juntar para las vacas flacas, Sí, cuando hay claro. vacas gordas, ¿verdad? Puede guardar ese dinero. Guardas, pero no, ella necesita diversificar. Claro. Diversificar es un concepto muy profesional que los emprendedores tienen que utilizar y no nada más, bueno, ella hace uniformes, pero ¿qué pasa a los que venden flores Sí. y que venden mucho en 10 de mayo, en 14 de febrero? Y después. ¿Qué pasa con los que venden, por ejemplo, cuestiones para Día del Niño, para el Día de las Madres? ¿Qué pasa después? O de temporada nada más de Navidad, por el, ejemplo. El negocio de los globos, que también lo mencionabas, que solamente era como para ciertos tipos de eventos, cumpleaños, pero no está todo el año tampoco. Necesitamos diversificar. Entonces, platicando con Alicia, ahora sí que acordamos que dentro de su plan de negocios ella lo que va a hacer es utilizar su capacidad instalada, su maquinaria. Ya lo que tiene. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cosa que me pareció maravilloso. Se va a dedicar a hacer pijamas. Ándale. Pijamas de temporada. Tiene la maquinaria, tiene patrones, Claro, muy lo bien. sabe hacer de temporada, ¿no? Para el verano, y Ándale. calientitas ahora que Ahora viene. para el invierno. Exacto. Pants. Pants también, todo esto para niños, porque ella, su especialidad es ropa para niños. Claro. Entonces, pants bordados, ya sea con una frase que la gente quiera, que lo puede hacer O perfectamente con, con su hasta bordado. con el nombre del niño. O con el nombre del niño. Entonces, son pijamas, va a ser pants, va a ser todo lo que es ropa deportiva, playeras. Ajá. Entonces, es de esta manera todo el año, Todo el año ella va a vendes. estar generando. Sí. Norma, y seguramente estos mismos clientes, estos mismos padres, estos mismos niños, al ver la buena calidad de los productos que ella confecciona, podrían pues tomarla en cuenta para comprarle estas nuevas piezas. ¿Tendría ya como un público ganado de alguna forma? Ella ya tiene su mercado Ok. y la misma gente le pide, Ok. oye, ¿no tienes pants? Oye, ¿no podrías hacer Eso, alguna otra prenda? eso. Y ella, la verdad, teniendo toda la capacidad instalada, sabiendo hacer las cosas, Sí. lo tiene que hacer. Entonces, se está aprovechando para hacer esto. Ahora, ¿qué otras cosas? ¿Cómo más se ha diversificado? Ella hace el uniforme, pero llegan las mamás y le dicen, oye, ¿y no tendrás calcetas? ¿No tendrás mallas? ¿No tendrás calcetines para los niños? Claro, hay todo. Entonces, diversificar es a tu trabajo central, a lo que tú sabes hacer, darle una variante Claro. para que tú puedas tener productos que ofrezcas a tu público, tanto en cualquier época como
productos complementarios. Sí, porque, por ejemplo, ahorita sí hace específicamente uniformes para esta época de regreso a clases, pero también durante el año, como dice, las mamás se les ocurre que ya se le acabó la playerita, entonces siempre puede tener un stock, ¿no?, guardado de las playeras, de los pants que se rompen o de las calcetas, como dices, o sea, de cosas que pueden ser necesarias durante todo el ciclo escolar. Claro, y además ella tiene un local. Imagínate pagar la renta de un local Sí, para que nada más vendas durante 3 No, meses fuerte claro. y después estés pues esperando que necesitas darle vuelta. Sí. Ok. Bueno, Sí, es cierto. te quería preguntar acerca de los emprendedores que saben que tienen que diversificar Sí. y no encuentran la forma de hacerlo. ¿Cómo pueden, no sé, realizar un cuestionario o buscar la manera de poner productos que sean estrella? Mira, el mercado, cuando tú eres creativo, da para mucho. Entonces, si por ejemplo tú haces flores, tienes una florería, pues hay que buscar, no nada más para vender 10 de mayo o 14 de febrero. Sí. Voy a buscar clientes que me compren, por ejemplo, para fiestas, Para eventos. para eventos, para todo. Necesito yo tener toda la creatividad y el chiste es que los emprendedores aprendan a diversificar, a hacer cosas adicionales a las que siempre hacen. ¿Para qué? Para estar generando ventas y ventas y Ahí ventas está. y que Es sigan cierto, adelante. es Pues cierto. qué buena opción la que nos presentas el día de hoy, una gran manera de comenzar un negocio. Gracias, Norma, como No, siempre. gracias a Gracias, ustedes Norma. como siempre, me encanta. Con testimonio.